¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucedería si todo lo que el mundo considera imposible, Dios lo hiciera en un solo día? Un mar entero abierto en dos, un ejército destruido sin una sola espada humana. Esa no es una leyenda, es el día en que el cielo descendió a pelear. En aquel tiempo, Egipto era el imperio más poderoso de la tierra. Sus pirámides desafiaban al tiempo, sus carros de guerra dominaban los desiertos, y su rey, el faraón, se creía un dios viviente, pero frente a ese trono de oro se levantó un pueblo de esclavos, un pueblo que no tenía ejércitos, ni armas, ni tierra, solo una promesa. Eran los hijos de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Durante 400 años habían vivido encadenados bajo el látigo egipcio. Pero una noche, el clamor de los oprimidos llegó hasta el cielo, y Dios respondió con fuego, con plagas, con señales que sacudieron al mundo. 10 plagas estremecieron Egipto, el Nilo convertido en sangre, las tinieblas cubriendo el sol, la muerte tocando cada casa, hasta que el faraón, quebrado por el poder de Dios, gritó: «Váyanse, váyanse de mi tierra». Así comenzó el éxodo. Más de 2 millones de personas saliendo hacia el desierto, niños, ancianos, mujeres, rebaños, un pueblo entero marchando bajo la nube del Todopoderoso, y al frente, Moisés, el hombre que había visto a Dios hablar desde una zarza ardiente, el hombre que había enfrentado al faraón cara a cara y no había caído. Pero lo que Moisés no sabía es que la batalla aún no había terminado, porque mientras los israelitas avanzaban, el corazón del faraón se endureció una vez más. El orgullo no muere fácilmente. El enemigo no se rinde sin pelear. Desde su palacio el faraón rugió de ira. ¿Qué he hecho? He dejado ir a mis esclavos, que se preparen mis carros, que se reúnan mis soldados, vamos tras ellos». Y el ejército más temido de la antigüedad se puso en marcha. 600 carros escogidos, miles de guerreros, caballos, lanzas y espadas brillando bajo el sol. El polvo del desierto se levantó como una nube. Era la furia del imperio corriendo hacia un pueblo indefenso. Los israelitas acamparon junto al Mar Rojo, creyendo que allí podrían descansar. Pero cuando miraron atrás, vieron el horizonte cubierto de carros egipcios, el sonido de las ruedas, los gritos de los soldados, y entonces el miedo los invadió. Algunos gritaron: «Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí?». El terror los paralizó, el mar delante, el ejército detrás. No había salida, pero Moisés levantó la voz sobre el viento y dijo: «No teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos». Y entonces Dios habló. Desde la nube, la voz del Altísimo dijo: «Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco». El viento comenzó a soplar. Primero fue una brisa suave, luego un rugido que estremeció la noche. Las aguas se agitaron, se elevaron, y el Mar Rojo comenzó a abrirse. Nadie podía creerlo. Las aguas se levantaron como muros gigantes a ambos lados. El fondo del mar se volvió tierra seca, y la columna de fuego de Dios descendió entre el campamento de Israel y el ejército egipcio, separándolos. A un lado la luz del cielo, al otro la oscuridad y la confusión. Esa noche, mientras el mundo dormía,
Un pueblo entero caminó por el corazón del mar. Las olas se detenían ante sus pasos. Los niños tocaban el muro de agua con asombro. Los ancianos lloraban al ver lo imposible volverse real. Y Moisés, con el bastón levantado, miraba hacia adelante, sabiendo que el Dios del pacto cumplía su promesa. Detrás, el faraón no podía aceptar la derrota. Su orgullo no lo dejaba rendirse. Y al amanecer, cuando el pueblo estaba cruzando, dio la orden que sellaría su destino. «Persíganlos». Al mar, el imperio corrió hacia su destrucción. El rugido de los carros entró en el pasaje abierto del mar. Los soldados gritaban, los caballos se agitaban, el metal chocaba con el agua. Pero algo comenzó a suceder. Las ruedas se trabaron, los ejes se rompieron, los caballos se descontrolaron. Dios estaba peleando. El terror cambió de bando. Los egipcios gritaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros». Y cuando el último israelita pisó la orilla del otro lado, Dios habló una vez más: «Moisés, extiende tu mano sobre el mar». Y Moisés obedeció. El bastón se alzó, el viento cambió de dirección, y las aguas se soltaron como gigantes dormidos. El mar rugió, las olas cayeron sobre los carros, el sonido fue como un trueno interminable. El imperio que se creía invencible fue sepultado bajo el poder del Dios eterno. Al amanecer, el mar volvió a ser mar, y en la playa quedaron los cuerpos de los soldados, los restos de los carros y un pueblo mirando el horizonte, libres por primera vez. Fue el día en que Dios derrotó a un imperio sin levantar una espada humana. El sol comenzó a levantarse sobre el horizonte. Las primeras luces del amanecer bañaban el desierto, y el mar que horas antes había rugido con furia, ahora estaba en calma. Solo las olas suaves golpeaban la orilla, como si la creación entera estuviera respirando en silencio ante lo que había presenciado. Los israelitas miraban aquel escenario sin poder creerlo. El ejército más poderoso del mundo había sido destruido sin que ellos dispararan una sola flecha. El faraón, el hombre que se creía un dios, había sido humillado por el Dios verdadero. La voz del Todopoderoso había hablado y el mar obedeció. Entonces, en medio de ese silencio cargado de asombro, una voz se levantó entre el pueblo. Era Moisés. Sus ojos reflejaban la gloria de lo que había visto. Levantó sus manos al cielo y comenzó a cantar: «Cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré». El pueblo entero se unió al canto. Las mujeres golpeaban los panderos, las voces se mezclaban con el viento, y las notas resonaban como un eco eterno. Era el primer cántico de libertad en la historia de Israel. Entre ellas se levantó Miriam, hermana de Moisés, profetisa del Altísimo. Tomó un pandero en sus manos y con las mujeres danzando a su alrededor, proclamó: «Cantad al Señor, porque en gran manera se ha engrandecido. Ha arrojado en el mar al caballo y al jinete». No era solo una celebración, era una proclamación profética. Porque aquel día Dios no solo había liberado a un pueblo de la esclavitud, sino que había mostrado al mundo que ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir su voluntad. El Mar Rojo fue más que un milagro físico, fue un mensaje espiritual escrito con agua y fuego. Cada ola que cayó sobre Egipto gritaba una verdad eterna.
El poder humano tiene límite, el poder de Dios jamás. Los hebreos entendieron que la libertad no venía por la fuerza, sino por la obediencia. No fue el bastón de Moisés el que partió el mar, fue la fe, una fe que obedeció cuando todo parecía perdido, y ese mismo patrón se repite en toda la historia de la salvación. Cuando el hombre llega al final de su fuerza, Dios comienza a actuar. Cuando el enemigo parece tener el control, el cielo interviene. Aquel mar abierto era una sombra de algo más grande que vendría siglos después, porque un día otro líder se levantaría para liberar no a un pueblo, sino a toda la humanidad. Y así como Moisés extendió su mano sobre el mar, Cristo extendería sus brazos sobre la cruz, abriendo un camino donde no lo había, un camino entre la muerte y la vida, entre la esclavitud del pecado y la libertad del Espíritu. El Mar Rojo fue el principio de una historia que apuntaba directamente al Calvario. Allí, el Cordero de Dios derrotaría al imperio de las tinieblas, no con espadas, sino con sangre, no con fuerza, sino con amor. El mismo Dios que venció a Egipto es el mismo que rompe las cadenas espirituales hoy. Cuando el enemigo te acorrala, cuando el miedo te paraliza y el futuro parece cerrado como un mar frente a ti, recuerda esto: no necesitas un ejército, solo necesitas fe. Porque el mismo poder que abrió el Mar Rojo todavía abre caminos imposibles. Moisés miraba al horizonte sabiendo que aquel era solo el inicio. El pueblo estaba libre, sí, pero todavía les esperaba el desierto. Y sin embargo, en ese instante, entendieron algo profundo: la libertad no se gana, se recibe de Dios. El polvo del desierto aún no se asentaba, y las huellas de los esclavos se transformaban en las pisadas de una nación. Israel había nacido, no en palacios, sino en la arena, no en paz, sino en medio de la batalla, y sobre ellos descansaba una promesa: el mismo Dios que abrió el mar los llevará hasta la tierra prometida. Cada niño, cada anciano, cada madre que había llorado en Egipto, ahora levantaba los ojos al cielo. Por primera vez no miraban atrás. El pasado había sido sepultado en el mar, y el futuro los esperaba del otro lado. Pero no todos comprendieron el peso espiritual de lo que acababa de ocurrir. Muchos celebraron la victoria, pero no entendieron el propósito. El milagro del mar no fue para impresionar, fue para enseñar. Dios no solo quería sacar a su pueblo de Egipto, quería sacar a Egipto del corazón de su pueblo. Y eso era mucho más difícil, porque aunque el cuerpo puede ser libre, el alma puede seguir siendo esclava. Por eso el camino del desierto era necesario. Era el lugar donde Dios transformaría una multitud asustada en una nación santa. Un lugar donde la fe sería probada y donde la dependencia total del Creador se volvería el único camino. El Mar Rojo fue solo el primer paso, el más espectacular, sí, pero apenas el comienzo. El Dios que había vencido al faraón ahora comenzaría a vencer el temor, la duda y la incredulidad dentro de su propio pueblo. La guerra exterior había terminado. La batalla interior apenas empezaba. El viento del desierto soplaba con fuerza. Las dunas se movían como olas de arena bajo un cielo ardiente. Los hebreos avanzaban con el corazón lleno de esperanza, pero también con incertidumbre. Habían visto al mar abrirse ante sus ojos, habían oído la voz de Dios resonar en los cielos, y sin embargo, la fe es más fácil cuando el milagro está frente a ti que cuando el camino parece vacío.
Dios los condujo hacia el desierto de Shur. Allí caminaron 3 días sin encontrar agua. El pueblo comenzó a murmurar. El cansancio reemplazó el canto, y los ojos que antes miraban al cielo, ahora buscaban culpables en la tierra. «Para esto nos sacaste de Egipto», repetían algunos, «para morir de sed». El mismo pueblo que había visto el mar partirse en 2, ahora dudaba del Dios que lo había hecho. Así es el corazón humano, olvida rápido lo imposible cuando vuelve el desierto. Pero cada prueba tenía un propósito. Dios estaba formando una nación que aprendería a confiar no en lo que ve, sino en lo que cree. Y así, en medio de la arena y el calor, Moisés clamó nuevamente. Entonces el Señor le mostró un árbol, lo arrojó en las aguas amargas de Mará, y el agua se volvió dulce. Era otra señal. Una vez más, la naturaleza obedecía la voz del Creador. El mensaje era claro: el Dios que abre mares también puede transformar lo amargo en bendición. Con el tiempo, Israel aprendió que cada obstáculo no era una trampa, era un entrenamiento. Porque el Dios que los había liberado físicamente, ahora quería liberarlos espiritualmente. El Mar Rojo fue la demostración pública del poder divino, pero el desierto sería el escenario donde la fe se convertiría en obediencia. Allí, entre el silencio del viento y el fuego del sol, Dios los alimentó con maná que descendía del cielo. Les dio agua de una roca y los cubrió con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cada jornada, Él les recordaba: «No teman, yo soy el que abre caminos donde no los hay». Y esa frase, «Dios abre caminos donde no los hay», no es solo historia antigua, es una verdad eterna, porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue haciendo lo mismo en los corazones de los que confían en Él. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, se encuentra frente a su propio mar, ese momento donde no hay salida, donde el pasado te persigue y el futuro parece cerrado. Puede ser una pérdida, un fracaso, una enfermedad, una culpa que no suelta, y ahí, justo ahí, es donde Dios se glorifica. No abre el mar para los que corren por miedo, ni para los que se rinden antes de tiempo, sino para los que esperan, aun cuando el viento sopla en contra. Cuando todo parece perdido, cuando ya no hay fuerzas, cuando el enemigo está detrás y el abismo adelante, Dios susurra las mismas palabras que dijo a Moisés: «Extiende tu mano, avanza, porque yo estoy contigo». Entonces el milagro ocurre, no siempre de forma espectacular, no siempre visible, pero siempre real. Porque el mayor milagro no es que el mar se abra fuera de ti, sino que la fe se abra dentro de ti. La historia del Mar Rojo es una profecía viva, representa lo que Dios hará nuevamente al final de los tiempos. Así como destruyó al imperio egipcio, también derribará los reinos de este mundo. El faraón fue la figura del orgullo humano que se levanta contra el cielo, y el mar el instrumento del juicio divino. En el Apocalipsis, Juan ve algo asombroso. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían vencido a la bestia cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Lo notas? El mismo canto, el mismo Dios, el mismo poder. El Mar Rojo fue un preludio del juicio final. Aquel día, Dios libró a Israel de Egipto. En el fin de los tiempos, librará a su pueblo del dominio de las tinieblas. Así como el mar se cerró sobre los carros del faraón, también se cerrará sobre los ejércitos del mal.
El enemigo será destruido y el pueblo redimido cantará una vez más el cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Esa será la victoria definitiva, el día en que toda lágrima será secada y el último enemigo, la muerte, será tragado por la vida. El Mar Rojo nos enseña que la fe no camina por lo que entiende, sino por lo que confía. Cuando el cielo ordena avanzar, aunque el mar no se haya abierto todavía, el creyente da el paso, porque la fe no espera ver para creer. Cree, y entonces ve. Quizá hoy estás frente a un mar imposible. Quizá los carros del enemigo parecen acercarse más rápido de lo que puedes huir. Pero recuerda, Dios no cambió. El mismo que peleó por Israel, pelea hoy por ti. Si te atreves a dar el paso, verás lo que ellos vieron. El mar cediendo, el viento soplando, la esperanza renaciendo. Y cuando cruces al otro lado, entenderás que cada ola, cada tormenta, cada lágrima fue parte del plan. Porque a veces Dios no te saca del problema, te pasa por en medio de él, no para destruirte, sino para mostrarte su poder. El Mar Rojo se abrió una sola vez en la historia, pero su mensaje resuena cada día en los corazones que se atreven a creer. Cuando el hombre dice, no hay salida, Dios responde, yo soy el camino. Y así, con el sonido del mar aún en la memoria, con la arena del desierto bajo los pies y la promesa brillando en el horizonte, el pueblo de Israel siguió avanzando, de esclavos a libres, de temerosos a vencedores, de un desierto hacia una tierra prometida. El mar se cerró, pero el propósito de Dios apenas comenzaba. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Dios sigue abriendo mares hoy, en medio del caos, del dolor y de los imposibles. Tal vez no ves el camino, pero Él ya lo está preparando. Escríbelo en los comentarios. Dios abrirá mi mar rojo. Y declara con fe que el mismo poder que liberó a Israel también te liberará a ti. Y si sientes que este video te habló directamente, no te vayas sin compartirlo, porque hay alguien más que necesita escuchar que Dios aún pelea por su pueblo. Suscríbete si quieres seguir descubriendo las señales, los misterios y los milagros que muestran cómo el Dios de la Biblia sigue vivo, actuando hoy, como en los días del Mar Rojo. Recuerda esto, comenta, comparte y mantente firme, porque cuando el enemigo parece más cerca, es cuando el mar está a punto de abrirse.